Varo conduce sus tropas hacia una trampa. Y el general Tiberio regresa a Roma después de haber vencido en Panonia. El emperador Augusto ve la victoria de Tiberio como una prueba irrefutable del poder del imperio. Roma es invulnerable. El gobernador Varo se dirige a sus cuarteles en el oeste, pero se desvía para sofocar el levantamiento del que le ha informado su amigo Arminio. En realidad, Varo se acerca cada vez más a la trampa. Está en las profundidades del bosque de Teutoburgo, en una zona conocida como Calcrise. Los soldados se desplazaban sobre bancos de arena y estaban rodeados por la espesura del bosque. Se trataba de una zona de paso muy complicada, por lo que la columna romana tuvo que estrecharse. Los legionarios romanos marchaban en filas de 6 u 8, y en esta zona formarían filas de 4 o de 2. Además, los soldados se veían entorpecidos por la presencia de sus familias y de las bestias de carga que los acompañaban. Cada vez les costaba más avanzar. Los caminos estaban encharcados o cubiertos de barro y lodo, y además estaban cerca de las rías, por lo que encontraban muchos barrancos a su paso. Era muy peligroso. Esa era la ruta por la que se desplazaban los soldados de Varo. La peor ruta que podría haber escogido. A un lado estaba el pantano, al otro las colinas. Para los romanos era muy complicado cargar con sus armaduras por ese camino. Les resultaba demasiado pesada. Los germanos habían conducido a los romanos a la trampa perfecta. Era difícil avanzar e imposible retroceder. Arminio sabía que Varo estaba en sus manos. El general romano no tenía posibilidad de escapar. Arminio solo tenía que decidir cuándo y dónde atacarlo. Y no perdió el tiempo. Fue un ataque inesperado. El cronista del siglo III, Casio Dio, describe el momento de la emboscada. Los germanos se lanzaron sobre Varo en medio de aquel bosque impenetrable. Se mostraron como lo que eran, enemigos y no súbditos, y sembraron el caos. La trampa se había cerrado. Los romanos estaban atrapados y rodeados de bárbaros. Era una situación terrible. Los romanos que llevaban armadura podían considerarse afortunados. No tenían espacio para desplegarse e iban a ser diezmados muy rápidamente. La columna de militares romanos y de civiles medía 1,5 kilómetros de largo. Varo, situado en la mitad, no era consciente del desastre de la vanguardia. Solo sabía que la marcha se había detenido súbitamente. La vanguardia de la columna iba a ser la primera en caer, y no les era posible comunicarse con la retaguardia en esas condiciones. El ejército romano estaba en una situación muy vulnerable. Realmente corrían un gran peligro. Cuando Varo fue informado del ataque, ya era tarde. No había tiempo de prepararse ni de escapar. La sucesión exacta de los acontecimientos sigue siendo un misterio. Creo que en esta batalla el desenlace estaba decidido menos de 1 hora después, pero las escaramuzas pudieron continuar durante el resto de la tarde. Los legionarios tuvieron que asumir lo inevitable. Debió de ser un golpe muy duro para los romanos. Eran el imperio, el ejército más poderoso, como los Estados Unidos actualmente. Cada vez había más bajas entre los romanos y, según Casio Dio, empezaron a llegar más germanos. Las fuerzas del enemigo aumentaron. Los germanos que dudaron en un principio se unían ahora con la promesa del saqueo. Y quedaba la peor deshonra. 2 de las legiones perdieron sus estandartes de águila a mano de los bárbaros.
El águila era un símbolo religioso para los legionarios. Era literalmente el espíritu religioso, algo que les protegía y les guiaba a la victoria. Si perdían el águila en combate, o si era apresada por el enemigo, los romanos se sentían como si les hubieran robado el espíritu. Y sin espíritu la derrota era segura, pero mucho peor que la derrota era la deshonra. Y no había nada más deshonroso que dejar que el símbolo del espíritu del soldado cayera en manos enemigas. Era lo peor que podía ocurrirles. Los romanos pierden la batalla y los estandartes. Como general, Varo sabe lo que le resta por hacer. Varo había sido engañado por los bárbaros. Sabía que era el único responsable. Había dirigido a un ejército y no había sido precavido. Roma iba a culparle de aquella derrota. El propio Varo no podría nunca perdonarse a sí mismo. Su única salida era el suicidio, incluso si era un suicidio poco honorable. Los germanos, a las órdenes de Arminio, han recuperado su tierra y han derrotado al ejército más poderoso del mundo. Según su tradición, ahora debían martirizar a los prisioneros. El escritor del siglo II, Florus, lo describe. Nunca hubo una matanza más cruel que aquella en los bosques. Nunca hubo tantas ofensas proferidas por bárbaros, especialmente hacia las figuras de los legisladores. A algunos hombres les sacaron los ojos, a otros les cortaron las manos. A uno le cosieron la boca después de cortarle la lengua. Mientras Germania celebra su victoria sobre Varo, el general Tiberio se dirige a Roma después de su triunfo en Panonia. En Roma, el emperador Augusto ultima los preparativos para celebrar el regreso de Tiberio, pero pronto la alegría de los romanos se verá ensombrecida. La noticia de que habían perdido 3 legiones llegó a Roma. Augusto estaba completamente horrorizado. Según cuenta la historia, el emperador gritó varias veces: «Varo, Varo, devuélveme mis legiones». Supuso un revés tremendo. Roma había encadenado una serie de triunfos militares y Augusto creía que los pueblos del norte serían fácilmente derrotados. Pero de pronto 3 legiones enteras habían sido destruidas en una sola batalla. Eran aproximadamente 20.000 hombres. Fue un desastre sin precedentes. Y ahora que los queruscos y otras tribus bárbaras habían escapado a su control, ¿qué les impedía asolar Roma? Año 9 después de Cristo. Las legiones romanas están siendo diezmadas en el norte. Cuando el general Tiberio regresa a Roma, encuentra al emperador Augusto destrozado por las noticias de la terrible pérdida. Los bárbaros de más allá del Rin han acabado con 3 legiones dirigidas por el general Varo. El desastre de Varo frustró los planes de Augusto. Ahora resultaba mucho más complicado expandir la frontera norte del Imperio Romano. Ahora siempre tendrían que enfrentarse con feroces pueblos en sus fronteras. En cualquier momento, las tribus podrían adentrarse en su territorio para atacar. Ha sido un golpe muy duro para Roma y no puede quedar impune. Arminio había asestado un duro golpe a la moral del imperio y, por tanto, el orgullo y el honor de Roma debían ser vengados. Habían perdido cerca de 20.000 hombres de una fuerza de legionarios compuesta de 150.000. Sería como si el ejército de Estados Unidos perdiese a 60.000 de sus 600.000 hombres. Si perdiesen al 10% de sus efectivos, saldría en la portada de todos los periódicos. Para restaurar el prestigio de Roma, el general Tiberio moviliza a sus tropas. Tiberio se desplaza con 8 legiones y tropas auxiliares
para reforzar la frontera del Rin y la Galia. Roma parece a salvo por el momento. Los germanos siguen en la frontera, pero los romanos han aprendido lo astutos que pueden ser sus enemigos y permanecen vigilantes incluso en su territorio. Hay guardias apostados en todas las esquinas de Roma. Fue muy duro para Roma, como ciudad y como sociedad, comprobar que aquellos pueblos del norte eran capaces de asestar un golpe así a su ejército. César, Tácito y muchos otros dirigentes los habían considerado militarmente inferiores. Roma, el paradigma de la civilización occidental, de pronto se siente vulnerable. Todo ciudadano o visitante extranjero se convierte en sospechoso, en enemigo potencial. Augusto, temeroso de un levantamiento por parte de los germanos, los expulsa. Mientras Roma entera se estremece de miedo, los germanos del otro lado del Rin se muestran eufóricos. Arminio celebra su victoria sobre Roma uniéndose en matrimonio a Tusnelda. Se trata de la hija del caudillo rival, Seyestes, que trató de prevenir a Varo de la traición de Arminio. En contra de los deseos de su padre, Tusnelda se deja raptar por Arminio. Las mujeres germanas eran increíblemente fuertes. Podían llegar a matar a sus hombres si se rendían en combate. Eran mujeres que se tenían en muy alta estima y querían unirse con el mejor hombre posible. Tusnelda vio en Arminio al mejor de todos los germanos y decidió que ella no merecía menos. Su victoria sobre las legiones romanas confiere a Arminio una enorme influencia sobre su pueblo. Ahora, como rey de los queruscos, crea una coalición de líderes tribales. Arminio pensó que su espectacular victoria le daría fama y que ocuparía un cargo que nunca había existido entre los germanos, el de rey. El lugar de la masacre se convirtió en un lugar sagrado. Se mantuvo intacto para conmemorar la victoria y rendir culto a los dioses germanos. Los germanos practicaban su culto en el campo. Erigían imágenes y tótems de animales en el bosque. El tallado de tótems era muy común en la época, también entre los romanos, pero probablemente los germanos sean el mejor ejemplo. Roma había sufrido un fuerte impacto. Los germanos conservaron las armas romanas como una recompensa sagrada. Las espadas, picas y escudos eran obras de artesanía y su fabricación requería muchos materiales. Económicamente eran muy valiosos, pero parece ser que en muchas circunstancias el valor ritual era más importante. Se han encontrado cientos de ellos con ornamentos que indican que pertenecieron a oficiales. Algunas de estas armas tienen detalles en oro y plata. Gracias a su astucia y a la violencia, los germanos han conseguido recuperar su territorio, al menos por ahora. Pero Roma no está dispuesta a rendirse. Los romanos se dieron cuenta de que tenían un grave problema en el Rin. Decidieron reagruparse, lo que significó reclutar más soldados y establecer nuevas alianzas con los bárbaros. Al cabo de un tiempo, Roma envió nuevas expediciones más allá del Rin. Su intención era pacificar el área, pero también pretendían recuperar su honor perdido en la batalla contra Arminio. Era preciso que la situación cambiase. El Imperio Romano necesitaba recuperar su autoestima. Año 13 después de Cristo. 4 años después de la masacre, el emperador Augusto manda a Germánico, general de las tropas romanas, a luchar contra Arminio y los bárbaros queruscos.